hoy día 30 de noviembre de 1874, habría nacido Winston Churchill. El próximo año se van a cumplir 150 años del nacimiento de Churchill. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Winston Churchill? ¿Cuál fue su importancia en el siglo XX? ¿Y por qué se le reconoce como una figura histórica tan notable, de la que hay tantos libros, tantas películas, series, que dan cuenta de la importancia de Churchill en los marcos de la mitad del siglo XX? Primero, yo considero que cualquiera sea el punto de referencia que ocupemos, Churchill es una de las 10 figuras más relevantes del siglo XX. Creo que es un hombre extraordinario en el más estricto sentido de la palabra, para aquellos que fueron favorables a sus planteamientos, ideas o logros históricos, y para aquellos que se opusieron. O sea, ya hubiera querido Hitler, porque ahí parte la dimensión mundial del liderazgo de Churchill, no enfrentarse en Winston Churchill. Él fue el que advirtió la amenaza del totalitarismo, primero del totalitarismo comunista, luego del totalitarismo nacional socialista, y dijo que había que enfrentarlo con carácter, con decisión, que no había que hacer concesiones, porque eso iba a llevar a la muerte de la civilización que había costado tanto construir, que es la occidental, y ciertamente de los pueblos de habla inglesa, porque él buscaba siempre una unidad con los Estados Unidos. Y Winston Churchill, que había tenido una larga trayectoria política, una larga trayectoria como periodista, que había participado en el Congreso, que había estado en la Primera Guerra Mundial, que había tenido un padre destacado políticamente, etcétera, etcétera, tenía su lugar reservado para 1939, cuando efectivamente comienza la Guerra Mundial, el 1 de septiembre, y sobre todo en mayo de 1940, cuando el avance de Hitler se hace prácticamente indetenible, y eso lleva a las cámaras en Inglaterra a elegir a Winston Churchill como su primer ministro. Ahí está el famoso discurso en que él ofrece solo sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Y él dice que iban a luchar en todos lados, lucharemos en los campos, en el mar, en el aire, en la tierra, y no nos rendiremos jamás para enfrentar a uno de los enemigos más mortales, más dañinos que ha tenido la humanidad, como es el hitlerismo, como es el nacionalsocialismo. Y en ese sentido, cuando nadie le hacía frente al nacionalsocialismo, sea por fuerza, lo que pasó en Holanda, en Bélgica o en Francia, o sea por falta de definición, lo que pasaba con Estados Unidos, fue Winston Churchill el que mantuvo, como decía Chesterton, izadas las banderas de este mundo, y fue capaz de enfrentar al nacionalsocialismo en la batalla de Inglaterra, que fue terrible. Ojo, que Winston Churchill, como a los 15 años, había escrito una carta a un amigo que él veía, que había visto, había soñado que Inglaterra estaba siendo agredida en unos años más, y que a él le correspondía defenderla, y que era terrible porque Inglaterra estaba siendo acosada y podía ser destruida, y que yo me empeñaré en defenderla y tengo un puesto relevante en hacerlo. Claro. Y esto, que parecía una locura, finalmente se da en la vida de Winston Churchill. Y esos 5 años cruciales, decisivos, dramáticos, mortales, que son 1940 y 1945, logran finalmente que Churchill sume a las fuerzas, por distintas razones, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y logre derrotar al nacionalsocialismo. Termino con una idea. Terminada la guerra, en 1946, en marzo, Churchill anunció que se había levantado una cortina de hierro, así una cortina invisible, que separaba al mundo libre de aquellos países situados en la zona este de Europa, de antiguas capitales, todas muy ricas culturalmente, que ahora pasaban a ser sojuzgadas por la Unión Soviética, y ahí está un sector de Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y otros tantos lugares. Y eso demandaba una gran responsabilidad para los Estados Unidos, ciertamente también para Inglaterra, y ese es el anuncio del inicio de la Guerra Fría. Churchill finalmente murió
en 1965, o sea, como tú dijiste, nació el 30 de noviembre de 1874, o sea, vivió 90 años, que es mucho tiempo. Piensa que nació con 4 años de diferencia que Lenin, y Lenin murió en 1924, claro. O sea, 40 años antes que él. Es impresionante, una trayectoria larga, con triunfos y con derrotas. Con éxitos, con fracasos, perdió la elección en la posguerra en julio, en una cuestión, mientras estaban reunidos los tres grandes victoriosos, Truman, Stalin y el propio Churchill. Sí. Pero sin duda un hombre de los grandes cuya vida vale la pena conocer para cualquiera de los interesados en la historia, como yo creo que son los auditores de estos Jueves de Historia.